Amén. Pues bienvenidos todos a la plataforma intercontinental Cosecha, que preside el director Heredia Pardo, que está en Argentina. Que Dios bendiga su vida. Y bueno, pues es una noche de bendición, es una noche en donde estamos reunidos precisamente para entender lo que Dios tiene para con nosotros. La palabra de Dios nos habla ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra porque el evangelio os ha sido anunciada, y nos habla precisamente de que lo que vamos hoy a aprender no es algo que se va a quedar tal vez en un video, en una referencia escrita o en una grabación solamente, sino que es una palabra que va a permanecer en nuestras vidas, en ese depósito que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, y que ese depósito va a ser utilizado en algún momento por el Espíritu Santo para que nosotros podamos referir la genuina palabra de Dios y hablar precisamente esa palabra de verdad. Sean bienvenidos todos. ¿Qué les parece si oramos para poner este tiempo acorde a la palabra de Dios? Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy es un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, porque reconocemos, Señor, que solo por tu voluntad, por tu amor, Señor, estamos en esta plataforma. Bendecimos a cada uno de los ministerios que están de México, de Perú, de Argentina. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo, sabiendo, bendito Dios, Señor, que hoy tienes algo muy importante para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, pues en esta noche nos da mucho gusto que esté el pastor José Luis Espinosa de Perú, quien va a compartir con nosotros principios de la palabra de Dios, principios que van a fundamentar aún más nuestro caminar en Cristo. Y pues le damos la más cordial bienvenida, y como ahora se estila decir, pues le damos un abrazo a la distancia, y yo diría que mejor le damos un abrazo a usted y que la distancia se quede como nada más eso. Que Dios le bendiga y bienvenido, es su tiempo. Amén. Muchas gracias, Pastor Víctor. Gracias, Pastor Heredia, por la invitación. Sí, yo creo que en esta preciosa noche, conforme algunos se van a ir conectando, los que ya están conectados, a todos ellos, como bien dice este pastor, pues un fuerte abrazo. Gracias a Dios por la tecnología, que hoy podemos pues vernos, escucharnos en esta manera virtual, pero que está siendo de mucha bendición porque rompe fronteras, distancias, y a la misma hora, los que tenemos hora de Perú, en otros de repente tienen una hora antes o una hora después, pero de la misma manera pueden ellos escuchar la reflexión. Quiero compartirles con ustedes lo que le dije al pastor Heredia, que quería compartirles con ustedes. Una palabra que me ha revolucionado mucho en mi vida, me ha cambiado digamos, el punto de vista que quisiéramos hacer en esta noche, y que es un texto muy conocido, pero que quiero que podamos nosotros subrayar una palabra que queremos hacerla, digamos, más efectiva, más comprometido nosotros con esta palabra, que es en Hechos capítulo 1, verso 8. Todas las conocemos, pero yo quisiera que usted subraye una sola palabra, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre. Esa palabra, venido sobre, subráyala, porque quiero tomar énfasis en esa palabra. Entonces repito: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando digo que subrayemos la palabra vino sobre, tiene una connotación muy fuerte. La palabra vino sobre tiene 3 significados en el hebreo, y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, porque allí vamos a ver esa palabra, ¿no? Vino sobre. Y cuando encontramos la palabra vino sobre, y que está hablando del Espíritu de Dios, cuando está hablando del lugar de Dios, cuando está hablando del Espíritu Santo, en estos 3 significados que tiene la palabra vino sobre, una de ellos es hayat. Hayat significa vino sobre vosotros. Vino sobre vosotros. Hayat. La segunda palabra, o segundo significado de vino sobre en el hebreo es sadak. Sadak significa vino poderosamente sobre él. Y hay la tercera palabra, que en el significado del hebreo es lavash. Lavash. Y lavash significa vino el Espíritu y se vistió en él. Entonces podemos nosotros notar estas 3 significados de la palabra vino. Y hay veces palabras que nosotros como también conocemos, ¿no? Por ejemplo, la palabra Lima tiene también 3 significados. Usted va a encontrar Lima como la ciudad, como la capital. Lima como para limarse las uñas, trabajo, uno usa una lima. Pero también la lima es un fruto aquí en Perú, ¿no? Tiene 3 significados la palabra lima. La ciudad es un instrumento para limar las uñas y es un fruto. 3 significados. Pero si nosotros quisiéramos darle el mayor significado de estas 3 significados de la palabra lima, yo creo que nos quedamos con la ciudad, ¿verdad? Porque tiene mayor connotación. La palabra Lima es la capital de Perú, la ciudad principal, Lima, llamada la ciudad de los reyes en tiempo de España, porque Lima tuvo muchos virreyes. Aquí vinieron muchos virreyes de España cuando vinieron los conquistadores, venían muchos. Aquí el virreinato en Lima, después de España, que era el rey. Entonces aquí se establecieron los virreyes, quiere decir como algo a decir, vinieron acá los vicepresidentes de una nación. Quiere decir que el segundo más importante de España, que era el rey, aquí a Perú vinieron los virreyes. Por eso que se le llamó Lima, la ciudad de los reyes. Eso haríamos la connotación de estos 3 significados del fruto, de un instrumento y de la ciudad. Entonces nos quedaríamos con el de la ciudad. En la palabra vino sobre, entonces, ¿con cuál de ellas nos quedaríamos? ¿Cuál tiene mayor connotación? Hayat, que vino sobre vosotros. Sadak, que vino poderosamente sobre él. O Lavash, que vino el Espíritu y se vistió en él. Yo me he quedado con Lavash y le he titulado a esta reflexión Vestidos de Poder. Vestidos de poder. Lavash. Vino el Espíritu y se vistió en él. Así que el Espíritu Santo desea vestirse en nosotros. Es como cuando yo me visto, ¿verdad? Me pongo un vestido, un terno, aquí en Perú le llaman terno, en Colombia le llaman vestido. Bueno, cada nación tiene una. No, estoy bien vestido. Y la vestimenta me hace, digamos, si yo tengo una reunión muy importante, voy a ir bien a la corbata, bien al terno, bien vestido, por la reunión que tengo, ¿no? Si yo tengo una reunión de ejecutivos, voy a presentar lo mejor posible. Si tengo una reunión en el Congreso, voy a ir lo mejor vestido. Si tengo una reunión en la iglesia, voy a estar lo mejor vestido, porque mi vestido va a hablar por sí mismo a quién soy y qué represento. Entonces, si el Espíritu Santo lo consideramos como ese vestido
que viene sobre nosotros y que cuando nos vestimos del Espíritu Santo, entonces ya yo no soy el mismo. Entonces allí va a venir algo muy especial. Por eso que Hechos de los Apóstoles, con la promesa del Espíritu Santo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo se viste en nosotros, tenemos poder, porque nos vestimos de ese poder de Dios. Viene a vestirse en nosotros. Entonces, yo quiero que podamos nosotros ver por qué lo digo en el hebreo, cuando sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en el griego. ¿Por qué lo digo en el hebreo, el original vino sobre? Porque yo quiero que ustedes vean conmigo cómo en el Antiguo Testamento vamos a encontrar esta palabra que se hace manifiesto y que da un poder muy, muy especial a hombres que Dios llamó en los momentos más críticos y en los momentos más difíciles que pasó el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, el tiempo más difícil que pasó fue el tiempo de los jueces. La Biblia dice que la gente se había olvidado de Dios. Así dice la Escritura, ¿no? Dice que en el capítulo 3, dice el verso 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataín 8 años. 8 años esclavizados, 8 años cautivos, 8 años avergonzados del pueblo de Israel, por la sencilla razón de que el pueblo se olvidó de Dios y volvieron y sirvieron a los dioses de los Baales y a los de acera. Esa fue la condición que el pueblo de Israel vivió a través de los jueces. Pero también dice el verso 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Hermanitos, Y Jehová levantó. ¿Qué privilegio le toca al grupo número 1? ¿Sigo? ¿Continúo? ¿Alguien está ahí teniendo la palabra? Bueno, continúo. Entonces, estaba diciéndoles que cuán importante es ver que en medio de las dificultades que el pueblo pueda pasar, la nación pueda pasar, situaciones de políticas, situaciones de crisis económica, financiera, situaciones de salud. Hemos pasado 2 años de situaciones muy críticas, pero acaba el presidente de la República aquí en el Perú el día lunes y en MINSA, que es el Ministerio de Salud, acaba de nuevamente informar que volvemos obligatoriamente a volver a usar la mascarilla aquí en Perú, en todo el Perú, en los lugares abiertos como en los lugares cerrados, por una posible cuarta dosis o cuarta, ¿no? Esta situación del COVID. ¿No? Entonces, no sabemos las situaciones en que pueda vivir la nación, las circunstancias que vive el mundo, otros países como está Rusia, Ucrania, con los asuntos de guerra, situaciones de crisis en diferentes países y naciones. El mundo vive una crisis, otros países con los asuntos políticos, tanta corrupción, tanta inmoralidad, otros países con los asuntos de la ideología de género, del asunto de la legalización del aborto, etc. El mundo vive en una crisis continua de la inconformidad del hombre, de la inconformidad de la sociedad. Pero aquí encontramos a un pueblo que se había olvidado de Dios. Toda la nación se había olvidado de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Mejor dicho, toda obra que el hombre haga malo
sea de parte de la iglesia, que es el pueblo de Dios, que son los hijos de Dios, como la del mundo, todas son vistas por Dios. Y más Él va a ver la vista sobre sus hijos. Porque igual como un padre natural, por eso de la palabra dice, tipo, si ustedes padres siendo humanos saben dar buena dádiva a sus hijos, ¿cuánto más le dará el Señor si se lo piden? Dios está diciendo que siempre la preocupación de un padre es ver a los hijos. Entonces, Dios como nuestro Padre en el mundo, por decir aquí en mi patria Perú, sus ojos en quién estaban más abocados. Es nuestro Padre, su mirada sobre quién está. ¿Sobre los políticos? No. ¿Sobre la economía peruana? No. ¿Sobre la corrupción? No. ¿Por qué no son sus hijos? Porque son creación de Dios, que los tiene en cuenta, pero su mirada está sobre sus hijos. ¿Quiénes son los hijos? La iglesia. Somos nosotros. Es como yo, como padre, yo tengo 6 hijos. Yo estoy pendiente de mis 6 hijos, aunque ya tengo 5 casados, pero estoy pendiente de ellos, o ellos están pendientes de su padre, y yo estoy pendiente de ellos. Pero tengo a mi alrededor vecinos, tengo sobrinos, muy cerca de mi casa tengo mi cuñada, mis sobrinos, tengo al frente por ahí a mi consuegro, que vive muy cerca de mi casa, pero yo, mis ojos no están sobre ellos, porque pueden ser mis familiares, pero no son mis hijos. Yo, José Luis Espinosa Briceño, y Sevilla Jara de Espinosa, mi esposa, como padre, nuestros ojos están sobre nuestros hijos. Si se están comportando bien, si llevan bien el trabajo, si su matrimonio está bien, si están siendo fieles a Dios, si están siendo fieles en su mayordomía, si están asistiendo a la iglesia, si el trabajo que ellos realizan lo hacen con honradez. Estoy pendiente de ellos como padre natural, físico. Y si algo está pasando, yo inmediatamente trato de llamar a Marco, o a Junior, o a Caleb, o a Jenny, y estoy pendiente de ellos. Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con ustedes? Si es el trabajo, si es la empresa, si es el negocio, lo que ellos emprendan. Porque como padre, es mi responsabilidad de velar por mis hijos. Entonces, Dios está pendiente de nosotros en cualquier nación que ustedes encuentren. Está pendiente de ti. Por eso dice Dios que hicieron pues los hijos de Israel, pudiéramos parafrasear, los hijos de Perú, los hijos de México, de los que están aquí conmigo conectados, de otras naciones que puedan estar viéndonos, pues dice, hicieron pues los hijos de estas naciones lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios. Miren, cuando nosotros, como hijos de Dios, todo aquello que nosotros hagamos, lo hacemos delante de los ojos de Dios. Ese es un principio que no podemos ignorar, que no podemos descuidar, que cada acto, cada acción, cada hecho, cada palabra, cada actitud que nosotros como hijos de Dios, y cuanto más como servidores, obreros, empleados del reino, Él está pendiente de nosotros. Cuán bueno lo hacemos, cuán malo, cuán regular, cuán podamos nosotros desempeñar el trabajo. Y entonces, y podemos olvidarnos de Dios. Y lo más triste, que empezamos a hacer otros tipos de servicio y sirvieron a los vales y en las imágenes. En vez de continuar sirviendo a Dios, podemos empezar a servir una empresa, a servir un negocio, a servir, que no está malo, pero no era vocación que Dios nos llamó. Dios nos llamó para servirle a Él. Desarrollamos una labor cotidiana en donde nos podamos desarrollar, pero hoy que yo hablo al ministro, porque esta es una plataforma de hombres de Dios, usted Dios lo llamó. Usted es un empleado de Dios. Usted es un servidor de Dios. Usted es un obrero de Dios. Y por lo tanto, yo no puedo descuidar mi servicio hacia Dios o servirle.
en otras áreas que no es el reino. Entonces, en medio de estas circunstancias y esta situación que vivió el pueblo de Israel, me agrada el verso 8 cuando dice, entonces clamaron los hijos de Perú, de México, Argentina, donde nos estén viendo, clamaron a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Dios siempre va a levantar un liderazgo. Otro principio que tenemos que tener nosotros, no somos nosotros los únicos. Hay veces que nosotros nos ponemos la divina pomada o que ya somos los únicos. No hay como José Luis, no hay otro. Mentira. Como Heredia no hay otro. Mentira. Como Cachi Luna no hay otro. Mentira. Puede usted poner el nombre de cualquier grande hombre de Dios. Guillermo Maldonado, Jorge Raskin, Luis Palau. Puede usted nombrar aquí a quien usted crea conveniente. De tantos hombres de Dios que Dios te ha levantado en los diferentes tiempos. Un Gigi Ávila, un Esqueriló, cuántos hombres de Dios. Y puede decir que como ellos no hay otro. No. Siempre Dios puede levantar un líder con el propósito de bendecir y librar a su pueblo. Dios levanta un líder. Pero cuando vemos cuál es la característica para que nosotros sepamos que ese líder es levantado en una nación con un propósito específico, está en el verso 10, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre, ahí es donde voy, por eso que le dije, ¿por qué le he visto en esta reflexión la palabra vino sobre? Porque en el hebreo, lo hemos dicho, lo repito para algunos que se estarán de repente recién conectando, que tiene tres significados esta palabra, ¿verdad? Para recordarlo, Hayat vino sobre nosotros, Sadat vino poderosamente sobre él y Labás vino el Espíritu y se vistió en él. Entonces, cuando hablamos de Labás, el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataín y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Será. Otoniel fue el primer líder que Dios levantó en el tiempo de los jueces. Fue el primer líder que Dios escogió, llamó y empoderó. El líder que Dios levante en una nación, cual sea la circunstancia en que vive la nación, tiene que estar vestido de poder. Por eso que le he titulado esta reflexión, vestido de poder. Si Dios te levantó a ti en la nación donde tú estás desarrollándote, donde en el estado que tú te encuentres, en el departamento, o en la ciudad, o en el municipio, o en el barrio, o en la urbanización, no sé cómo lo llames tú, donde tú te mueves, donde tú desarrollas tu labor, y si tienes una labor internacional, si tú sales más allá, como el caso nuestro, el caso mío, que yo no solo estoy en Perú, yo estoy ahorita, acabo de estar en Colombia, en nuestra cumbre internacional, en la ciudad de Sáchica, con todo nuestro ministerio internacional que Dios nos ha dado. He estado este año en República Dominicana, estoy viajando a Venezuela, tengo una agenda muy cargada, porque ese es nuestro ministerio. Pero yo tengo que entender que si Dios me levantó para ser un líder en este tiempo, en este siglo, como lo levantó usted, pastor, como que Dios a usted lo llamó, no podemos salir a enfrentarnos a un enemigo que se ha levantado en contra de nuestras naciones con nuestra propia fuerza, solo con mi conocimiento teológico o con mis experiencias o los años que yo puedo tener desarrollando la labor, el trabajo que Dios me ha encomendado. Yo y usted, y creo que todo hombre y mujer de Dios, tiene que estar vestido de poder, como lo dice la palabra de Dios. Y el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, vino sobre Otoniel y se vistió en Otoniel.
Y cuando Otoniel salió a la batalla, ya no era un hombre más. Era un hombre lleno de poder, un hombre vestido de poder. Y entonces pudo enfrentarse ante los sirios y venció a todos los sirios. Y durante su permanencia como líder en esa nación de Israel, la Biblia dice, y reposó la tierra 40 años. Hubo paz, hubo producción, hubo prosperidad, hubo palabra, hubo unción, hubo alabanza, hubo adoración, porque Dios levantó a un hombre vestido de poder. Y nosotros lo podemos ver, y tengo varios casos que lo podemos ver, como levantó Dios a Otoniel. Puede ver conmigo en Jueces capítulo 6, otro hombre de Dios, en Jueces capítulo 6, verso 34, dice la palabra, Jueces 6, 34. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre, otra vez, vino sobre. Y el Espíritu de Jehová vino sobre, ¿quién? Gedeón. Y cuando él tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Dios ahora levanta a otro hombre de Dios. En otra circunstancia, en otro momento. Dice, empieza el capítulo 6 con los primeros versos, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Les entregó, en el primer caso de Otoniel, por 8 años a los sirios. Ahora Jehová les está entregando al pueblo de Israel, a los madianitas, por 7 años. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que Dios me está diciendo en esta noche aquí, en este lugar que les estoy compartiendo? Que cuando nosotros nos olvidamos de Dios, cuando descuidamos nuestros ojos ante Dios, cuando hacemos lo malo ante los ojos de Jehová, Dios nos va a entregar a políticos que no tienen corazón, que no tienen misericordia, que no tienen compasión. Y a veces nosotros decimos que no supimos tal vez votar, que no supimos elegir. No está. Yo me he quedado sorprendido. He estado al día siguiente de la segunda vuelta en Bogotá, Colombia. Yo estuve el día siguiente, el día 20, el 19 fue la segunda vuelta y salió Petro. Y el día siguiente yo estuve ahí en Bogotá, con toda nuestra cumbre. Pensamos que no le íbamos a alcanzar, de repente iba a haber algunas manifestaciones. Y pude ver allí, siendo un país que tiene un avivamiento, que tiene un poder de Dios, pero no todos están enchufados, no todos están conectados con el Espíritu Santo de Dios. Es una verdad. Yo como pastor y ministro de Dios, cada vez que yo voy a una iglesia pentecostal, lo primero que hago es estadísticas, porque si yo no sé, si no hacemos una estadística, si no hacemos un análisis, cómo está la iglesia, cómo yo puedo llevarles una medicina a la iglesia, cómo puedo pararme y en un púlpito y supuestamente ellos, el pueblo, esperando que les lleve la medicina a su dolor, a su aflicción. Entonces tengo que hacer un análisis, y el análisis es preguntarles cuánto están ahí. Tengo 200, 300. Su audio, Pastor Espinosa. Pastor Espinosa, su audio no se le escucha. Puede uno estar aquí. Ahora sí. Estoy pendiente de ellos. Y ¿saben qué, pastores? Es una lástima. Ya he llegado a una conclusión. Solo el 20% de nuestros miembros, de nuestras iglesias, tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y el 80% no. Hoy la juventud ni siquiera sabe lo que es Espíritu Santo. Entonces yo me pongo a pensar, Romanos 8, cuando Romanos 8 nos invita a vivir en el Espíritu y no en la carne.
Si yo solo tengo 20% que vive en el espíritu en un templo y tengo el 80% miembro de esa misma congregación que no tiene, entonces, ¿cuál es el mover? ¿Qué se mueve en esa iglesia? Perdonen que digan, si estoy equivocado, corríjanme, pero viven en su carne. Cantan en su carne, alaban en su carne, ofrendan en su carne, diezman en su carne, glorifican en su carne, leen la Biblia en su carne, ayunan en su carne, vigilan en su carne, oran en su carne, claman en su carne. Pero no viven en el Espíritu. Y eso es preocupante, pastores. Preocupante. Porque no hay otra manera de enfrentarnos a un mundo en crisis. No hay. Aquí vemos en los jueces. El pueblo se olvidó de Dios, se apartó de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios los entregó. Así dice, y los entregó. Por eso que vive el mundo como está. Por eso que vive. Hoy la iglesia, hoy somos nosotros los responsables cómo vive una nación. Si eso no lo entendemos como ministros, si no lo entendemos como siervos de Dios, hermano, ¿sabe qué? Estamos sin rumbo, no sabemos a quién servimos. Entonces vamos a llegar a una conclusión. Usted sirva como le gusta, yo sirvo a mi manera, aquí en Perú, usted allá donde está, en Argentina, en México, y cada uno viva como le parece mejor. No, señores, no. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y la palabra de Dios me enseña que yo tengo que estar vestido del poder para enfrentar un mundo que se ha olvidado de Dios. Y no solamente el mundo que se ha olvidado de Dios, la iglesia. Yo tengo el cargo aquí de presidente de la región Lima Norte. Hoy me llamaron un pastor joven que me decía, pastor José Luis, este domingo tengo asamblea, pastor, quiero que usted esté presente. Se han levantado los hermanos y han sacado una personalidad jurídica y dice que ya no quieren pertenecer a la Asamblea de Dios y esto y el otro. Y yo le digo, ¿sabe qué, hijo? Le digo, puro demonio, pura carne. Pura carne, hijo, porque Dios nos llamó a ser unos solos, un solo Dios, un solo Espíritu, una sola fe. La unidad, y mientras no hay unidad, el demonio trabaja y quiere dividir, quiere restar, quiere traer zozobra. Me decía, pastor, por favor, venga usted es nuestra autoridad. Y es lamentable, y son creyentes, no estoy hablando de impíos, estoy hablando de hermanos que estoy seguro que los conozco, estoy seguro que sé, y cuando los vea, y los vea ahora que tienen otro espíritu que contrario a la unidad, contrario a la sumisión, contrario al respeto de las autoridades, entonces, ¿qué se mueve en ese hombre? No se mueve la Dios, se mueve su carne. Y entonces cuando hacen lo malo ante los ojos de Dios, Dios los entrega. Entonces a las naciones a sufrir, a pasar hambre, a pasar zozobras, a pasar crisis, a pasar muchas situaciones. Pero entonces, cuando Dios levanta a Gedeón, dice que Gedeón tocó el cuerno y se juntaron con él, dice, 32,000 hombres. Y dice que Gedeón se va a enfrentar a los madianitas con los 32,000 hombres. Pero dice que Dios le dijo, Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora puedes a pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se entremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron solo 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los tomaré. Y el que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, él irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la viere en las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte a sí mismo cualquiera que se doblare sobre tus rodillas para atender.
Y fue el número de los que la vieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se que dobló su rodilla para beber las aguas. Y entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres, yo te voy a dar la victoria. Amados pastores, a veces creemos que yo debo tener un gran número, a veces creo que yo debo tener un pueblo muy numeroso para poder enfrentar cualquier situación de un enemigo que se multiplica cada vez más y que viene a atacarnos. No, no es. Por eso dice la palabra, no es con fuerza, no es con ejército, es con la Bash. Es que el Espíritu Santo se viste en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo se vistió en Gedeón, entonces solo con 300 hombres pudieron vencer a los madianitas y repartieron, dice, los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de las cámaras y gritaron por Jehová y por Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y dice que el ejército de los madianitas echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Sabe qué, pastor? Ninguno de los 300 ni de Gedeón usaron sus espadas para matar a los madianitas. Fue Dios. La estrategia de Dios. Cuando hay un hombre que está vestido del poder de Dios, amado pastor, no es tu habilidad, no es tu capacidad, no es tu experiencia, no son tus años, es Él el que lo hará. Él tiene todas las estrategias necesarias para que tú salgas triunfante, para que el pueblo en la cual Dios te ha puesto para liderar, en la que Dios te ha levantado, en la nación que usted está, donde Dios te ha puesto, va con ese propósito que con la vestidura de su poder tú puedas destruir toda fuerza del enemigo, tú puedas declarar y creer que si Dios está con nosotros, está la victoria asegurada. Si el Espíritu Santo se viste en mí, yo estoy seguro que no habrá enemigo que no se rinda delante de la presencia de Dios. No entre nosotros, sino delante de la presencia de Dios. Me apasiona esta estrategia de Dios porque Gedeón es su micro, pastor, se congela la imagen. Su audio, pastor Espinosa. Pastor Espinosa, su audio. Un pastor a un hospital, hermano, todo cadavérico, todo con tubo por todos lados, con la boca abierta y muriendo y agonizando. Y yo, créame, pastor, yo odio eso. Yo no me gusta esas escenas. Yo siempre le digo, hermano, si hay una escena así, no me invite. No me invite para ir yo a ver a un hombre de Dios que termine así. Lo digo por mi propia madre cuando ella falleció. Tranquilita, 103 años, mamá se quedó dormidita con su manito aquí en sus manos. Y cuando me dijeron, pastor José Luis, la mamita se fue con el Señor, yo estaba predicando en la iglesia del pastor Eliseo de la Cruz en Guitarte, y comí mi carro con mi esposa y me fui volando a ver a mamá. Y llegué y todavía estaba calentita, tibiecita, y la abracé a mamá y estaba con su perito así. Se había ido con el Señor. Lúcida, fuerte, sin que vino el Alzheimer, que si perdió la vista, que si perdió el oído, que si tenía problemas de una enfermedad terminal. No, en su camita, en casa, cerró sus ojitos y se fue. Eso, dice Dios, buena vejez. ¿Por qué? Porque cuando uno se viste de poder, ¿sabe qué? Esa vestidura está
hasta el día que Dios te llame. Aleluya, gloria a Dios. Otro caso encontramos ahí en Jueces. Vea conmigo Jueces capítulo 11. Otro caso, otro hombre de Dios. Dice el verso 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre gente, vino sobre Labás, esta vez Gente, y pasó por Galaad y Manasés, y allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Amados hermanos, ahora Dios levanta a Gente. ¿Quién era Gente? Hermano, Gente había sido hijo de una ramera, así dice la Biblia, y Gente galadita era esforzado y valiente, y era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Gente era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Gente, diciéndole: tú no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Gente de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Que aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Gente de la tierra de Tob. Y dijeron a Gente: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. En esa condición, Gente despreciado, Gente echado por sus hermanos, nació en vientre de una que no era la madre de sus hermanos, que no era la esposa de Galaad, había sido una mujer de la calle, pero de allí, de ese vientre, nació Gente. Amados hermanos, no, para Dios Él no está pendiente cuáles son tus orígenes, Él no está pendiente cómo es tu descendencia, tu generación, Él no está pendiente de eso. ¿Sabe qué? A Dios no le interesa nuestro pasado, no importa cuál haya sido nuestro pasado. Lo que a Dios le importa es que cuando Él quiere levantar a un hombre, cuando Él quiere levantar a una mujer, debemos de tener nuestro corazón dispuesto, porque entonces dice la palabra que y el Espíritu de Jehová vino sobre Gente, y Gente venció ahora a otro enemigo de Israel, los amonitas. Primero los sirios, segundo los madianitas, ahora los amonitas. Y fue Gente hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Así dice la palabra de Dios. Pastores, ¿cuántos enemigos se levantan en nuestro ministerio? ¿Cuántos enemigos se levantan contra la iglesia? ¿Cuántos enemigos se levantan contra una nación? Usando políticos, gobernadores, usando una propia tecnología, usando todos los medios, el dinero, la corrupción, la perdición de nuestras naciones. ¿Sabe qué? No importa la condición que el pueblo esté, que la nación esté. Lo que importa es que haya un hombre que esté dispuesto a vestirse de poder, como lo fue Gente. No importa cómo fue tu pasado, no importa cómo fue tu generación. Lo que importa es que cuando Dios te llama y Él se quiere vestir en ti, cuando el Espíritu de Jehová, el Ruach de Elohim, el poder de Dios viene sobre tu vida, Él es el que te va a dar la victoria. Y Gente destruyó a todos los amonitas y Dios le dio la victoria. Y dice: y Gente juzgó a Israel 6 años, y murió Gente galadita de buena vejez. Otro hombre que terminó sus años, porque el Espíritu de Dios comenzó a desarrollarse en la vida de Gente. Y pudiera nombrar muchos, el tiempo no me permite, pero yo quisiera hablar de alguien que está en la palabra de Dios, y yo quiero que vean conmigo en primera de Samuel. Alguien que lo conocemos mucho, pero que el secreto de él fue Labás. Dice en primera de Samuel 16, el verso 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre
Subraya, el vino sobre. Y el Espíritu de Jehová vino sobre David. David. Ahora yo entiendo por qué David pudo enfrentar a ese Goliat. Ahora entiendo ese David cómo pudo, siendo un muchacho, porque así dice la Biblia, era un muchacho. Y la Biblia dice, y desde aquel día en adelante, desde aquel día que Dios se vistió en David, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Siempre tuvo esa vestidura. Por eso que él en esa vestidura pudo escribir tan hermosos cánticos. En esa vestidura entró a Jerusalén, aún danzando con esa alegría de que el arca volvía a Jerusalén, y no se avergonzó cuando aún fue criticado por su propia mujer, pero él tenía el gozo, él tenía el Espíritu de Jehová, estaba vestido de poder. Y no solamente David mató a Goliat, mató a muchos Goliat, mató a muchos gigantes, mató a muchos guarniciones de los filisteos. David, un guerrero por excelencia, pero me encanta cuando David, lleno de ese poder, vestido de esa gloria, dice la Biblia cuando escribe en Crónicas, y cómo es que termina los días de David. Dice la Escritura que David llegó a, dice, aquí lo tengo, a David, cómo termina David, dice, y murió en Primera de Crónicas 29, 28, dice, y murió David en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Miren, de buena vejez, lleno de días, quiere decir que logró, alcanzó todo lo que él había soñado, de riquezas y de gloria. Siervo de Dios, ¿cómo pensamos nosotros terminar nuestros días? Yo tuve una tristeza cuando me invitaron a un pastor amigo de mi juventud, a que él en vida dijo a su esposa, a su esposa le dijo que yo llevara, que el pastor José Luis lleve el mensaje cuando el Señor lo llamara a su presencia, que yo diera el mensaje en la no en el velorio, sino cuando lo íbamos a llevar ya a su lugar de descanso aquí en la tierra. Y me dijo su esposa, pastor José Luis, mi esposo nos encargó que usted diera el último mensaje en el cementerio. Ok, me sentí honrado, pero qué triste, pastores, que no tenía ni siquiera para enterrarlo. Fui en la noche a la iglesia y había un alfolí al pie del féretro, del cajón, para dejar una ofrenda, porque no tenía ni siquiera para pagar el cajón y todos los detalles que se necesita para velar a un final. Y me dicen que cuando llegué al día siguiente para llevarlo a enterrar, yo pensé, ¿qué camposanto, qué cementerio? No, lo llevaron a un cerro por allá en Canto Grande, un cerro empinado. Y yo era muy joven y yo decía al Señor, los hombres de Dios tendrán que morir allí. Y me sentí tan triste, muy triste. Allá en el cerro. Todos tenemos un día que partir. Pero cuando yo leo a estos hombres de Dios que murieron en buena vejez, llenos de días, de riqueza, de gloria, triunfantes, exitosos, yo puedo comparar y decir, Señor, tu presencia no permitirá el día que usted nos llame. Oramos como cualquier otro por allí. No, Jesús no fue así. Jesús estuvo en una tumba que nunca nadie le había entregado. José Arimatea pidió el cuerpo, hizo todos los trámites ante Pilato, ante los romanos, para que cuando a Jesús lo iban a tirar allí, en el lugar de la caravela, lo tiraban ahí, que se pudra, o que ahí había un lugar que lo tiraban a todos los que morían
en la cruz, pues no tenían ni un valor, eran delincuentes y los tiraban ahí, que se pudra. Jesús no pasó eso, porque Jesús cuando fue ungido, vino el Espíritu sobre él, se vistió, el Espíritu Santo se vistió en Jesús. Por eso que le hacía milagro, por eso que le hacía señales y prodigios, porque había el Espíritu Santo, estaba vestido sobre Jesús y no permitía que ese Espíritu que estaba allí pueda ser tirado como cualquier cosa. No, señores, Dios usó a José de Arimatea para usar ese espacio que él había comprado para que Cristo esté en una tumba decente, de honra. Eso dice la Escritura, pastores, y yo creo que tenemos eso que enseñar a nuestros ministros. Yo no permito que un ministro termine como cualquier individuo. No, creo yo que si Dios se viste en nosotros, si ese espíritu de poder se viste en nosotros, pues permitirá que nosotros partamos en buena vejez. Y termino diciéndoles lo que esta promesa de Dios lo va a decir en Hechos. Pedro lo va a decir allí en su primer discurso que Pedro levanta y va a traer a memoria lo que la promesa del profeta Joel, cuando dice en el capítulo 2, el verso 17, dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre, ahí está la palabra, sobre la vas, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre Labás, sobre mis siervos y sobre Labás, mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hoy, pastor, esta promesa de Dios es sobre toda carne. Dios desea vestirse sobre toda carne. Este es el tiempo profético de Dios. Este es el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo de la gloria de Dios. Este es el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo no es un trofeo, no es un diploma, no es un galardón. El Espíritu Santo es una promesa. Él lo dio, y por eso lo dice el apóstol Pedro en el verso 39 del capítulo 2, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios, dice nuestro Dios, llamaré. ¿Sabe qué, siervo? Lo que Dios llama a la obra, esa es la promesa. Esa es la promesa para el que Dios llama. Esa es la promesa para vosotros y para vuestros hijos, para tu generación, pastor. Esta promesa es para tus hijos, para que tus hijos fluyan en el Espíritu Santo de Dios, se vistan del Espíritu Santo de Dios, se vistan con poder hoy más que nunca. Si antiguamente el hombre de Dios lo necesitaba, cuánto más en este tiempo. Cuánto más en este tiempo de tanta corrupción, de cuánta violencia, de cuánto mundanalidad, de cuánta carnalidad, de cuánto desprecio a la naturaleza en que Dios ha establecido el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hoy el mundo está cambiando, quiere cambiar lo que Dios estableció en permitir el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres. Estamos en el tiempo de los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos que necesitamos estar vestidos de poder para enfrentarnos a una sociedad que está transformada, que quiere cambiar los principios divinos de Dios, de lo que Dios ha establecido. El hombre necesita los ministros de Dios, los siervos de Dios, los jóvenes, los ancianos, los siervos y las siervas. Necesitamos estar vestidos de poder, la base sobre toda carne. Y esta promesa es para todos. Yo quiero en esta noche orar, quiero bendecir a cada pastor, cada ministro de Dios. Y yo le digo, Señor, yo estoy ahora muy preocupado por eso. Y digo, Señor, ayúdame, Señor, que a donde yo pueda ir, pueda hablar de tu presencia.
Sí, que los temas son lindos, hay muchos temas. Yo enseño mucho sobre el crecimiento, enseño mucho sobre plantación de iglesia, enseñamos mucho sobre finanzas, escuelas financieras, tema precioso. No lo voy a dejar de hacer, pero más debo estar concentrándome, porque si yo tengo el poder, si el Espíritu Santo se viste en mí, yo tendré poder económico, tendré poder evangelístico, tendré poder misionero, tendré poder de pastor, tendré poder de profeta, tendré poder de apóstol, tendré poder de maestro, tendré poder administrativo, tendré todo el poder de Dios. Teniéndolo a Él, lo tengo todo. Teniéndolo a Él lo tengo todo, y sé que lo que yo puedo hacer, tengo el ingrediente de su presencia en mi vida, y entonces estoy seguro que veré resultados, veré cosas que no nacen no solamente en mi corazón, sino que nacen en el corazón del Espíritu Santo de Dios. No olvidemos que Él es el Paracleto, Él es el que ayuda, Él es el que consuela, Él es el que transforma, el que escudriña los corazones. Mientras la iglesia está aquí, el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando ya la iglesia sea arrancada, la novia, ya el Espíritu Santo se irá con él. Pero ahora todavía lo tenemos. Ahora está aquí con nosotros. Ahora Él desea tomar nuestras vidas y poder vestirse en nosotros. Yo quiero que esta noche orar por cada pastor que está con nosotros. Quiero bendecir sus vidas. Quiero decirle, amado pastor, que Dios te ama, que Dios tiene cosas grandes para ti o para los que se han conectado. Para mi pastora Betty Mesa, para mi pastor Eduardo Ceballos, para mi pastor, para Yoba que se ha conectado, para Laura Tituaña, para Martín, Melissa Herrera, para mi pastor Daniel de México, Mogollón, pastor Oblitas que está desde Chiclayo, Víctor Martínez, por lo que se han conectado conmigo esta noche, por Aidali Castillo, por mi pastor Heredia, quien es el que Dios ha levantado en este tiempo para la cosecha. Quiero bendecir cada vida de ustedes. Quiero que esta noche extender mi mano, pastor, pastora. Necesitamos vestirnos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu venga y se vista en nosotros. Que el Ruá de Dios, que el Ruá Elohim, esa fuerza de Dios, que ese soplo, que ese viento pueda tomar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente y todo nuestro ser, desde la mollera hasta nuestros pies, y no seamos nosotros, sino el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Oh, permítame orar por cada uno de ustedes. Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, Lavás vino sobre GT, vino sobre Otoniel, vino sobre sus discípulos en el aposento alto, vino sobre Gedeón, sobre cada hombre que tú levantaste, Señor, vino sobre David. Oh, mi Dios, ven sobre nosotros. Ahora somos los David, hoy somos nosotros los Gedeones, hoy somos nosotros los discípulos, hoy somos nosotros los que necesitamos que usted, Espíritu Santo, se viste en nosotros, que la paz venga sobre nosotros, el Ruá de Dios, el Ruá Elohim, el Espíritu Santo de Dios. Toma la vida de cada uno de tus siervos que se han conectado, Padre.